¿Qué tu resolución esto nuevo año? Oh, ¿qué tu resolución esto año nuevo? ¿Qué? Yo tomar mucho pastel, eh. Ay, Diyos mío! So, syempre po ngayon mga amigo ay New Year na at itanong po natin sa kanila ang kanilang New Year's resolution. So, tinanong ko kanina si Chamame kung alam niya ang New Year's resolution. Chamame, tu sabi, resolution de Año Nuevo, no? In-explain pa nga si Chamame sa akin kung ano eh. Ngayon tatanungin po natin kung ano ang kanyang New Year's resolution. O Chamame, ¿qué tu resolución de Año Nuevo? ¿Qué tu resolución esto Año Nuevo? La resolución de este año nuevo me ha ido bien, todas las cosas bien. Sin nada malo que ha pasado, desde enero hasta diciembre, ha habido mucho progreso para mi vida. Para todos mis niños, mucho progreso ha habido. Ha sido el año más especial de todos los años que he tenido. ¿Qué tú hacer? Este año no he tenido problema con nadie. Tú no haces problema con nadie. No he tenido problema con nadie. Ajá. He tenido más desarrollo, más construcciones, más casa, comida. Mucha familia, mucha gente me han conocido. Ajá. Así. Un viaje estupendo que yo no tenía en este año. Este año ha sido el mejor año de mi vida. So sabi ng TSS, para wala tayong subtitle mga amigo, ay ngayong taon ay gusto niya na more yung pagkain, feeding program, comer para los niños, no? Los niños comiendo todos los días. Ayan. Bien. Yun, feeding program para sa mga bata, tapos yung sa bahay niya na maayos at saka sa walang problema. Yun. Hindi siya ayaw niya ng problema. Hindi siya gagawa ng problema ngayong taon. Elvis, tú sabe resolución de Año Nuevo, no? Resolución de Año Nuevo. ¿Qué tu resolución esto nuevo año? Las cosas del año pasado hay que dejarlas atrás. Problema, enemistad, problemas familiares, casos, todo lo malo hay que dejar. Ahora, el año nuevo es para nuevos pensamientos, nuevas cosas, nuevos avances y muchas cosas más. So sabi ni Elvis, yung mga nakaraan na raw ay kalimutan na, kahit sa mga problema o ano mga suliranin na dumating, problema ay kakalimutan na. So magsimula sa umpisa. No, mira, muchos tienen su manera de pensar, pero yo para este año no quiero estar así, quiero trabajar, quiero hacer cosas, no, salir adelante, triunfar, ser persona, o sea, ir más adelante, más de lo que uno no se espera como ir. Yo quiero ir. So ayan, sabi ni Elvis, siya ay magtatrabaho ng matindi. Yun ang aking pagkakaunawa mga amigo. So andito yung mga tropa niya. Yun lang yung explanation niya na yun. Kung mali ako ay ano nyo ako. Sabi na magkatrabaho ngayong taon at kalimutan ang problema. Yun ang sabi ni Elvis. Andito si Alima. Tu Alima, ¿qué tu resolución esto Año Nuevo? Yo estudiar más, pero ya aprobado. Yo estudiar mucho, yo escuchar lo que mi maestra me decía, yo hacer todo lo que ella me decía. Tu escuchar, tu maestra. So, sabi ni Alima ay siya ay mag-aaral lang mabuti at makikinig sa kanyang teacher. Galing na bata. Tumataba si Alima. Kiko, ¿qué tu hacer esto año nuevo? ¿Qué tu resolución? Estudiar, correr. Estudiar. Correr y escuchar a mi maestra. ¿Escuchar tu maestra? Ayan, correr? Sí. Tatakbo raw siya. To correr. Kada dia. Sabi niya siya ay mag-aaral daw mabuti at makikinig sa kanyang teacher. Iker. ¿Qué tu resolución esto año nuevo? Yo, yo estudiar enfermero para ser doctor. Mag-aaral daw mabuti para siya ay maging doktor, sabi ni Iker. Ito papito, ¿qué tu resolución esto año nuevo? Estudiar. Estudiar. ¿Qué más?
y escuchar a mi madre lo que ella dice que yo haga. Escuchar? A mi mamá. Escuchar to mama. Mag-aaral din mabuti si Papito at saka makikinig sa kanyang nanay. Yun ang sabi niya. Ito Nacho, ¿qué tu resolución? Estudiar, estar con mi familia y escuchar a mi mamá. Makikinig sa kanyang nanay. Yun ang sabi ni yun ang sabi ni Nacho. Ito na ¿qué tu resolución? Esto, feliz año. Es un nuevo año. Regalo. No, resolución. Yo estudiar más para bajar empresa. ¿Tú estudiar más para? Bajar empresa, subir más empresa, viajar países para mejorar la empresa de... Viajar también. Mag-aral daw ng mabuti at saka para makapagbiyahe. Yun ang sabi ni Nael. Ito Ito ka rin? Doktor. Si Kiko gusto raw niya maging doktor. Ito bubuye, ¿qué tu hacer qué tu resolución esto año nuevo? Yo, año nuevo, estudiar mucho. Mag-aral daw ng mabuti. Yun daw ang gagawin ni bubuye. Ito Bibian, esto año nuevo, ¿qué tu resolución? Futbolista. Futbolista. ¿Qué esto? Futbolista. Fútbol. Tú hacer fútbol. ¿Para dónde? Para ser alguien grande yo. Para tú... cuando va a ser mayor, mi futuro ahí, futbolista. Yun talaga ang pangarap niya, maging football player. Siya, pagbubutihan pa rin niya ang kanyang paglalaro ng football, sabi ni Vivian. Estudiar. También estudiar, ¿no? Sí. Yo estudiar también escucho a la maestra. Después de terminar de estudiar, yo voy a hacer fútbol. Estudiar después football. Sí. Mag-aaral daw mabuti at makikinig sa teacher at saka tsaka football. So, study muna. Ito nombre. Kevin. Kevin, ito. ¿Qué tu resolución esto año nuevo? Estudiar. Estudiar, escribir. Mag-aaral daw at saka magsulat. Yung sabi ni Kevin. Tu escuchar tu madre también. Makikinig din sa kanyang nanay. Ito Mamod. ¿Qué tu sabi ko, eko Mamod, sabi niya. Ano? ¿Qué tu resolución esto año nuevo? No hacer pis de cama. Sabi ko hindi na siya iihi sa kama. Nilayasan ako. Mamod, ¿qué tu hacer? Si Nena. Nena, ito, ¿qué tu resolución esto año nuevo? No hacer pis. No maldita. Hindi na magiging maldita si Nena, Ayan. Tingnan mo, napakakulit Yan, tingnan mo, Ayan na. Nag-away na. Ayan na. Ayan, nag-away na ako. Tingnan na, ako. Hindi na magiging makulit si Nena. ¿Qué tu hacer? No hacer pis sa kama? Hindi na iihi si Nena sa kama. Sa kama. Iihi daw siya sa aking kama. Diba? Maldita pa rin sabi niya sa akin, lubayan mo ako. Habla, de kami. Arte lang lubayan mo ako. Tú misma, ¿qué tu resolución esto año nuevo? Andar en la escuela más, escuchar a mi maestra. ¿Andar? Ir. ¿Por qué tú no andar? Yo ir. Entrar la clase. Sí. Después, Escuchar a mi maestra. escuchar tu maestra. También escuchar a mi mamá. Escuchar tu mama. Sabi ni misma ay papasok na sa school, makikinig sa teacher, mag-aaral, at saka makikinig kay Tia Celsa. So, yun ang New Year's resolution ni misma na may kulay ang buhok. Ken po nireso? Tu mismo? Si Bibian. So, si Nena ay magiging hindi na iihi sa kama. Si Mamuda hindi na rin iihi sa kama. Nakakatawa. Ayun, Bagat pula, bagi
Matalino talaga to si ano. Si Nena, o Nena? Tulo. Lagi ka, tulo. Galing Nena. Paa, tuhod, balikat, ulo. Yan. Si Sophie nga ang tanongin natin kung naiintindihan niya. Sophie, ¿qué tu resolución de esto año nuevo? Oh, ni-explain ni Cesar. Oh. Estudiar mucho y no yoga. Estudiar mucho. Después, estudiar, escuchar tu maestra. Tu madre también. Sabi ni Sophie, siya daw ay mag-aaral mabuti tsaka hindi na raw siya iiyak. Totoo kaya yun? Naniniwala po ba kayo mga amigo na hindi na iiyak si Sophie? Titingnan po natin. No your armas? Ha? Ha? Sophie? No your armas? La verdad? Parang nagdadalawang isip pa si Sophie. Ha? Sophie? No your armas? Hindi na raw siya muna, hindi na raw siya iiyak. Ito Beverly. Que esto, sakto si Beverly. Parang may lagnat niya, may sinat. Beverly, ¿qué tu resolución esto año nuevo? ¿Ha? Yo sé escribir el nombre. La verdad? Sabi ni Sophie daw ay ngayon daw ay marunong na siyang magsulat ng kanyang pangalan. Di ba? Ang galing. Nadaan po sa sa pagtuturo. Ganoon naman talaga. Dapat tiyagain lang yung mga bata. Dahil sa marunong siya magsulat ng kanyang pangalan. Dahil talaga hindi siya marunong magsulat ng pangalan eh. Nena. Si Nena ay ayaw mamansin. Ayun po mga amigo, dito po nagtatapos ang ating video. Ako po ang New Year's resolution ko ay mag-exercise, magkaroon ng time para makapag-exercise, tapos kumain ng masustansyang gulay, tigilan muna ang baboy. Siyempre magkaroon ng time na makatawag pa sa pamilya natin sa Pilipinas. Lalo na kay Kian na laging hinahanap ako. So umaga pa lang ay hinahanap na ako ni Kian. Sabi susunduin daw ako ni Kian. Inaantay ako ni Kian sa may garahe. Ganun po mga amigo. Magkaroon ng time na i-video call si Kian. Yun po mga amigo. At kayo po, ano ba ang New Year's resolution nyo? Tayo ay may sarili-sariling natupad ba ang New Year's resolution nyo o hanggang salita lang po? So depende po sa inyo yan, pero ako po itatry ko ang aking best para talaga mas masunod, magawa ko yung aking New Year's resolution. Sana kayo rin ay magawa nyo. Kaya antayin ko ang inyong comment. Ano po ba ang inyong New Year's resolution? Iba-iba, pero pagbabasa po ako. Salamat po mga amigo. Antayin ko ang inyong message. Adios. Adios, Kian. Adios, Kian. Bye-bye. Sophie Guapa. Siyempre po mga amigo, ayan, meron na, hindi po mawawala ang ito kay ano ang New Year's resolution nito si Paulino Buracho. Buracho poco o mucho? No mucho, poco, porque yo dormí un poco, dejando relajar un poco. Nakatulog Había mucho, pero ahora ya estoy poco. Poco, Buracho. Sabi ni Paulino siya, lasing siya ng kaunti kasi nakatulog na siya. Yo quiero preguntar contigo. Tú sabes resolución de año nuevo. ¿Qué tu resolución esto año nuevo? Resolución de año nuevo. Año nuevo yo no sé. Resolución, tú no estudiaste didáctica, resolución anual, explícalo. ¿Qué? ¿Anual? ¿Qué? Yo tomar mucho pastel, Diyos mío! Sí. Iinom pa raw siya ng maraming kastel. Ang bihira tong si Paulino. Kastel. Yo no bromear con Castel, yo Castel mi amigo. Kaibigan daw niya ang kastel, mi amigo daw niya ang kanyang kastel. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.